Bien. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ceci? Bueno, estamos en un segundo episodio de Fighting Lab Podcast y la idea de este podcast es hablar un poco de ciencia, deporte y deportes de combate para un público muy general, pero sobre todo para atletas y su entorno. Y hoy estamos con Cecilia Trías, licenciada en nutrición deportiva. ¿Ah? Licenciada en nutrición primero, Sí. especializada en nutrición deportiva. Sí, contanos un poco más de Ay, es difícil eso. De la trayectoria, como bien dice. de tu trayectoria profesional, de tu experiencia personal, para ponernos un poquito en ambiente antes de hablar de lo que nos trae hoy, que es la nutrición en deportes de combate y algunos mitos que queremos desmistificar en este momento. Tremendos. Bueno, nada, primero agradecerte, Tincho, por esta oportunidad. Un placer para mí estar contigo, ni que hablar del laburo que hacemos aparte de mano a mano. Lo que aprendo contigo, o sea, no hay carrera que te lo negocie. Esto además de escucharse se va a poder ver en YouTube y ya me tengo hilo colorado. No, pero nada, yo también estoy nerviosa, no sé qué va a pasar en mi primer podcast, no, el segundo, mentira, y vos cortame, porque yo me pongo a hablar y si me voy... Somos iguales, así que para eso tenemos a alguien que lo puede editar. Gracias, Ale. Estás ahí en el fondo. Nada, bueno, como decía Martín, yo soy licenciada en nutrición, me he especializado en el área más que nada del deporte, soy instructora también ISAC 3, a nivel de antropometría. Contanos un poco qué es ISAC y qué quiere decir ISAC 1, 2 y 3. Ahí va, la ISAC, bueno, es como nuestra norma, ¿no? O sea, de donde hacemos toda la parte de cine antropometría, es la referencia que tenemos. Y Cuando hablamos de cine antropometría estamos hablando del estudio de la composición corporal. viste que a veces hablas y no sabes. Exactamente, estamos hablando del estudio de la composición corporal desde parámetros fácilmente medibles. Exactamente. ¿Da? Con instrumentos sí, pero digamos directamente sobre el cuerpo del atleta, el paciente, De lo que el ser sea. humano. No tanto la utilización de aparatos, balanzas específicas u otro tipo de instrumentos como por ejemplo el DEXA-Scan, que capaz que en otro momento podemos hablar un poco del alcance que tiene el DEXA. En otro momento podemos hablar de todas las formas de medir la composición corporal. En mi caso yo uso la cineantropometría, la parte antropométrica, donde desglosamos el peso en grasa, músculo, huesos, masa residual y masa de piel, y a través de distintos tipos de referencias podemos abordar una persona, un deportista, mucho más de forma objetiva, ya sea porque hay que bajar músculo o aumentar músculo, o bajar grasa, o mantener grasa, lo que sea. Aunque bajar músculo nadie quiere, pero a veces lo tenemos que hacer, sobre todo en el deporte que ustedes hacen también. Pasa, hay que sacrificar algo. Exacto, a veces es estrictamente necesario y cuando llegamos a niveles altos de rendimiento, esa idea de, bueno, transformo tanta cantidad de kilos de grasa en músculo, desaparece porque eso básicamente pasa en las primeras etapas del descenso ponderal y sobre todo en pacientes, no tanto en atletas, y sabemos que cuando tenemos que bajar peso, parte de ese peso se va a ir en músculo y cuando tenemos que aumentar peso, parte de ese peso que aumenta en el atleta de alto rendimiento va a aumentar en grasa indefectiblemente, siempre teniéndolo dentro de los estándares internacionales para cada deporte, que también existen, que son marcos de referencia, y que lo usan tanto los atletas como los atletas, los nutricionistas y nosotros los médicos para evaluar, bueno, este deportista en qué espectro cae desde el punto de la condición física. Pero, eh, ¿cómo llegás vos a la nutrición? ¿Cómo llegaste vos a decir, bueno, me quiero dedicar a trabajar con atletas desde el lado de la alimentación y cómo mejorar su performance desde el lado de la alimentación? Creo que una cosa va llevando a la otra. Me gusta mucho el deporte, siempre me gustó, o sea, hacer algo. Y lo mejor es que el deportista está como motivado por sí solo, ¿viste? Es como que vas, te lleva y entras como en esa manija, en esa rosca. Y nada, es como que cada vez quieres saber más de tal deporte, esto que lo otro. Tenemos en Uruguay, obviamente, un porcentaje reducido de deportistas, entonces la realidad es que tenés que saber un poquito de cada deporte, por más de que después te vas perfeccionando en determinados deportes y decir, bueno, en este estoy más cómoda, en este no.
Y bueno, para mí eso, el equipo, ya sea con médico, entrenador, lo que sea, te va afinando cada vez más en donde te quieres enfocar. Es algo de lo Pero que es eso. siempre hablamos, que en el ambiente en que nosotros estamos, indefectiblemente nuestro trabajo es interdisciplinario. El querer abarcar absolutamente todo desde el punto de vista competitivo y profesional para un atleta. Por ejemplo, yo, si quiero abarcar eh, preparación física, mejora del rendimiento, nutrición, es imposible. La única forma de hacerlo es teniendo a tu lado especialistas que entiendan realmente el deporte, que entiendan realmente las necesidades del atleta y, bueno, obviamente que tengan un bagaje de conocimiento que al deportista le sirva. Y muchas veces, perdón que le interrumpo, Tincho, Esto es una charla entre amigos. los recursos que tenemos, ¿no? O sea, generalmente tenemos deportistas, nos pasa a los dos, que son amateurs, pero se van convirtiendo en profesionales. Y también tenés todo un recurso económico que tenés que ir por atrás y adaptarte al deportista. Y nada, y a veces obviamente es súper vocacional de todo lo que hacemos. A pulmón, a morir. En algún momento, creo que en una charla que hicimos el año pasado acá, hablamos de la diferencia que entre amateur y profesional, eh, es si recibe o no recibe dinero, pero las exigencias que tienen muchos de estos deportistas profesionales, amateurs, eh, en deportes menores, es exactamente igual o mayor que muchos atletas profesionales de deportes mucho más mainstream como el fútbol o el básquet acá en nuestro país. Y bueno, nos vamos a meter un poquito en la parte de nutrición deportiva y la diferencia entre nutrición deportiva y nutrición para la salud. Porque hay el concepto de actividad física para la salud, por lo menos para nosotros, de nuestro lado profesional, y el concepto de deporte están digamos, en lugares totalmente opuestos. Eh, la actividad física sí es algo estrictamente necesario para mantener un estado de equilibrio entre salud y enfermedad. Y en ese estado de equilibrio, obviamente que uno de los pilares fundamentales es la alimentación, una alimentación saludable. Pero el deporte, y sobre todo el deporte competitivo, y cuando estamos hablando de deporte competitivo, estamos hablando de cualquier actividad. Y puede ser amateur, profesional, lúdica, pero que lleve a una necesidad de imponerse sobre el adversario, que va a generar distintas modificaciones en el atleta que lo practica, y que en la mayoría de los casos, cuando ese tipo de entrenamiento es de una intensidad de moderada a elevada, genera modificaciones que, si no son llevadas, digamos, progresivas, con una buena regulación de esas modificaciones, o sea, regulación del entrenamiento, regulación de la nutrición, de los descansos, de las capacidades neurocognitivas, eh, se desvían del eje salud, salud-enfermedad, más para el lado de los procesos similares a los procesos patológicos. Y el deporte está en ese lado. ¿Cómo lo abordás vos desde el punto de vista de la nutrición, ese balance entre la salud y enfermedad en atletas? Sí, qué pregunta. Es enorme. No, para mí, o sea, sobre todo hablando un poco en los deportes de combate, creo que muchas veces pasa que se enfocan en el peso de la última semana y en verdad el rendimiento, la composición corporal lo tenemos que abarcar mucho antes, o sea, arrancar a trabajar por lo menos 2, 3 meses antes para poder llegar en las mejores condiciones y no morir en intento, como quien dice. Y ahí es donde arranca un poco lo que hablábamos recién, de los recursos que tenemos, hasta dónde podemos llegar, de qué podemos manipular, porque hoy en día con la sobreinformación que se puede manejar hasta en redes sociales, caemos en el error, pero no por mala fe, como quien dice, sino porque es lo que hay y voy por ahí, y entonces termino llegando a una competencia o una carrera o lo que sea en muy malas condiciones o no favorables, que sobreviví porque está la manija, pero a veces no llegamos como en lo que más queremos o buscamos y a la larga el cuerpo te va a pasar factura. Entonces, de nutrición deportiva buscamos eso siempre, el prevenir lesiones, ni que hablar, en llegar en las mejores condiciones en cuanto al rendimiento deportivo, en nutrirnos acorde también al momento competitivo en el que estamos. No siempre va a ser a morir como antes de una competencia, que tenés otras cargas de entrenamiento o de intensidades. Y bueno, durante el año o los meses ir preparando de una manera adecuada y
también hay un concepto de salud. Bueno, ok, capaz que previo a una competencia no es muy saludable lo que estamos haciendo, no dentro de los parámetros de salud, pero después tenemos un mantenimiento que ahí también a nivel hormonal dejamos al cuerpo que esté en las mejores condiciones. No podemos vivir a déficit calórico, como les digo yo. Exactamente. Son conceptos extremadamente grandes, ¿no? Pero el, el- el atleta promedio entiende que la nutrición relacionada al deporte es necesaria solamente para bajar de peso. Y lo que me he encontrado yo en mi tarea profesional, que muchas veces es más difícil subir peso en atletas que tienen muy buen rendimiento o son de alto rendimiento que bajarlo. Y eso está estrictamente relacionado a las capacidades metabólicas y al gasto calórico del entrenamiento del atleta. Sí, cómo lo bajamos, ¿no? Exactamente, cómo lo bajamos, pero también cómo lo subimos. También. Y ese mito de el pollo con arroz todos los días, 4 veces al día, como digamos eh, la comida más saludable para el deportista, está bien que sí, que tenemos que con ese tipo de alimentaciones de alimentación tenemos cubierta gran parte de nuestras necesidades calóricas eh, en carbos y en proteínas, pero también falta un montón de cosas. Entonces, creo que desde el boom de las redes sociales y la información en redes sociales ha mejorado mucho esos conceptos en la mayoría de los atletas, pero también existe el tema de la desinformación o la mala asimilación de la información, que no son la misma cosa. Muchas veces escuchamos hablar de esto tiene probadas bases científicas o hay un artículo científico que dice que ayunar 72 horas de corrido te va a mejorar tu producción hormonal y va a matar a las células, va a aumentar la cantidad de natural killers y va a mejorar tu perfil inmunológico. Genial. ¿En qué población? ¿En qué momento? ¿Cuántos pacientes, cuántos atletas, cuántas personas estuvieron involucrados? ¿Quién lo hizo? Esas son las cosas que muchas veces el lector promedio, el deportista promedio, olvida leer y obviamente que quien lo difunde olvida mencionarlo. Y lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto desde un modelo más responsable como profesionales de la salud es, bueno, tenemos un montón de información. ¿Cuál de esta información le bajamos a los atletas? Entonces, Y ir probando, ¿no? Porque ir probando qué es lo que le rinde más o qué le cuadra. eso es otra cosa, ¿no? O sea, hay recetas. Tenemos recetas que sirven y sabemos que sirven en un porcentaje enorme de la población por la campana de Gauss, pero cada atleta es individual con cada una de las variables que nosotros le vayamos a meter. Entonces, no todos van a responder de la misma manera a 5 gramos de creatina día. No todos van a responder a los protocolos de 10, de 15, de 20 o de 3. No todos van a responder de la misma manera a 30 gramos de proteína efectiva a día. No todos la van a absorber de la misma manera. Entonces, ¿cómo lidias vos con eso, Ceci? ¿Cómo lidias con los mitos? ¿Cómo lidias con los preconceptos? ¿Cómo lidias con eso de, bueno, no, porque yo vengo acá a, a bajar de peso, pero ya te digo que hago 16 horas de ayuno por día, tengo una ventana alimenticia de 6 horas y después lo único que hago es tomar agua? Claro. Bueno, primero que Que nada, no yo lo haga, pero es un ejemplo práctico para. No sé, suele obviamente suceder. que no lo hago, no estamos de acuerdo que no. Suele suceder. Nada, para mí ahí hay mucho de empatía y de escucha, ¿no? O sea, yo, como cuando le digo a un deportista, no vengo a sacarte todo lo que haces porque hasta ahora te viene sirviendo, pero queremos mejorar. Entonces, o hay que cambiar. Tampoco hacer siempre lo mismo está bueno para nadie. Podemos ciclar, ir viendo y eso, escucha, adaptar un poco al estilo de vida de la persona, ir probando. O sea, pues yo te puedo decir, mirá, la recomendación de carbohidratos va entre 3 y 7 gramos por kilo de peso, y capaz que te doy 3 y te morís. Capaz que te doy 7 y es una exageración. O capaz que hay momentos que lo necesitas. Entonces prefiero ir probando a poco y armando como distintos tipos de estrategias, digamos, para ir viendo qué le cuadra más a la persona y con qué se siente mejor. Entonces, bueno, las recomendaciones son estas. Vamos a ver qué es lo que cuadra más para vos y qué se adapta a tu ritmo y rutina de vida. Como hablábamos hoy, hay muchos amateurs que además entrenan como profesionales
pero a la vez, no sé, laburan 8 o 9 horas, tienen, no sé, hijos, tenés que hacer esto, a veces no, a veces te dedicás solo al deporte y demás, pero por generalmente o estudiás, o tenés que ir a trabajar, o tenés X horas y no tenés que llevarte las tuppers para todos lados. Entonces, bueno, de esa rutina, del nutriente que tenemos, del presupuesto que tengo de carbohidratos, proteína, grasa, micronutrientes, Que los olvidamos la tema mayoría de las aparte, veces. sí, que ¿Qué son los micros? ¿Para qué sirven? eso, ¿Cómo los consumo? ¿En qué momento del día? yo con arroz divino. ¿Y los micros? ¿Dónde me quedaron? A mí me pasó como experiencia personal de estar en un camp de entrenamiento fuera del país y que la alimentación fuera, eh, te digo, en el 90% pollo, arroz, feijón preto, frijoles Y chau, y no mucha cosa más. obvio. Un poquito de fibra, por lo menos, de En ganar. algún momento había algo. Poroto. Entrenábamos 3 veces por día y volvía más pesado. No sé cómo hacía, Pemo, pero la realidad es esa, que tampoco es existe una receta mágica y que no está mal probar, es necesario probar con los atletas, qué es de lo que nosotros sabemos que funciona, lo que más le funciona al deportista. No todos van a responder de la misma manera a la misma nutrición, como no todos responden de la misma manera al mismo plan de entrenamiento. Por eso los planes de entrenamiento para los distintos deportistas tienen que tener las variaciones necesarias para las capacidades de ese atleta. Exacto. Entonces, cuando viene un atleta y te dice, no, porque lo que vos me mandaste a mí no me funcionó. Está bien, está perfecto que no funcione. Porque quiere decir que por esa vía no podemos seguir yendo. O me funcionó parcialmente, no siento que sea para mí tal plan alimenticio o tal rutina de entrenamiento o tal tratamiento, porque con los tratamientos médicos pasa exactamente lo mismo. La mayoría de los casos, los pacientes se comportan de una manera. Las patologías no leen los libros, eso es una vieja frase de la academia, que es básicamente los pacientes, nosotros los atendemos utilizando la medicina basada en la evidencia. Y lo mismo pasa con la nutrición, lo mismo pasa con el entrenamiento. Todo lo que hacemos es basado en evidencia científica. La mayoría de los seres humanos se comportan de determinada manera, por lo tanto, habitualmente tenemos buenos resultados con esto. Que cada variable entra dentro dentro de esas estadísticas. Entonces, puede ser que para un montón de cosas funcionemos como el 87% de la población y para otro montón de cosas no. Y eso hay que hacerlo entender a los deportistas. Tienen que darse cuenta de que todo lo que se les da, cuando el asesoramiento es profesional, cuando el asesoramiento está marcado por una base científica real, eh, tiene que ser personalizado y además de ser personalizado, tiene que tener un seguimiento que no puede ser cada 3 meses, que no puede ser cuando se me pinta o cuando siento que estoy con problemas, sino que los ajustes, y muchas veces cuando nos acercamos a las competencias, los ajustes tienen que ser más cercanos. Y estamos acostumbrados a que me queda una semana y tengo que bajar 5 kilos, 7 kilos. ¿Cómo hago? Y en los deportes en los que yo estoy involucrado y en los que te traje a Prepo, porque hace un par de años a Ceci la traje a Prepo a los deportes de combate, asesorando a algunos de los peleadores profesionales y amateur que son parte del laboratorio. Tuvimos que primero enseñarles esas cosas, de que las modificaciones no se generan en la última semana, que las modificaciones no se generan de un día para el otro, y que el acompañamiento, el seguimiento es fundamental a la hora de esas modificaciones. Y en el primer podcast que tuvimos, uno de los atletas, el Chino Vallejos, nos dijo, peleador de UFC argentino, y la verdad, un tipo que muy, muy llano para hablar, me dice, no, yo estoy siempre a 5 kilos del peso de competencia durante todo el año. ¿Y cómo hacemos para manejar eso? ¿Cómo estar en un peso relativo cercano al peso de competencia y que además sea un peso en el cual el deportista se sienta cómodo para entrenar? ¿Vos cómo evalúas eso? Varias cosas de lo que vos mencionaste, Tincho, no me quería olvidar, es también eso, el tema del comparar, ¿no? Obviamente no es lo mismo un deportista nuevo con un deportista que ya viene hace años trabajando en pulir el peso. Son metabolismos totalmente distintos. Entonces, capaz que lo que te servía al principio, llega un momento que ya no te sirve más.
Entonces ahí tenemos que adaptar. Después esto que vos mencionabas de este atleta también, o sea, tratar de mantenernos en un margen, de no estar 10 kilos arriba y después querer subir, comiendo mal muchas veces, ¿no? Sabiendo que esto no está bueno y que te va... creo que eso también a nivel profesional, ¿no? Profesional más allá del deportivo, de cómo uno es profesionalmente en cualquier rubro. O sea, uno puedes desfasarte un montón y después se te acumula un montón de trabajo, por decirte un ejemplo. Esto, Que todos lo hemos hecho. que todos lo hemos hecho, pero después decís, ¿por entendés, qué lo hago? y O sea, entendés el problema. exacto. Lo que pasa es que no tiene consecuencias directas sobre tu salud. Exacto. O sea, sí sobre la salud mental, ¿no? Es decir, Obvio. claro, porque pasás de repente 2, 3 días encerrado sacando el laburo que tenés atrasado. Pero estas cosas, las que vos nombrás, Ceci, que no son menores, el dejar digamos, el descenso de peso para Para el momento, último ¿no? Como momento. hacemos muchos de todo. Se llega la nutrición, digamos, más estética, llega el verano y me quedan Total. 2 semanas. Vamos a seleccionar el consultorio en octubre. Por lo menos en octubre y no en noviembre, ¿no? Pero podría ser peor. Cada vez antes hay más Eso, conciencia, pero bueno, igual. quiere decir que se está generando cierto Otra grado de cabeza. conciencia. Y lo mismo con estos peleadores, ¿no? Ya hay peleadores mainstream que te dicen nosotros que no queremos cortes de peso excesivos, estamos en contra de las deshidrataciones masivas. Porque lo ven en el rendimiento. Exacto. ¿Entendés? Exactamente, a ese punto era el que yo quería llegar. Nos conocemos porque los hemos trabajado con atletas que están a 10, 12 kilos de su peso de competencia en el off-season o entre peleas mismo, que a veces hay muy poco tiempo. Y a mí en lo particular me ha pasado de ser eh, parte del equipo de algún atleta que no tuvo un corte de peso muy alejado de lo que son los parámetros de salud. Y fue por ahí donde dije, bueno, yo esto no lo acepto más, no lo acepto con ningún atleta y no lo acepto desde el punto de vista personal, más allá del riesgo profesional que conlleva y que intentar de llevarlo dentro de los parámetros profesionales y científicos más estrictos ayuda a que esas, digamos, posibles complicaciones posteriores y el outcome de la pelea sea diferente. eh, las consecuencias a mediano y largo plazo nunca las sabes. Entonces, ¿cómo vos encarás el rol educativo en tu consulta? Porque, a ver, más allá de. El nutricionista no solamente está para decirte qué tenés que comer, cantarte las calorías, porque eso, eh, dicho mal y pronto, solo eso lo puede hacer una inteligencia artificial o cualquiera con un poquito de educación. Ahora, hay una parte de educación y en esa parte de educación, que parte de este podcast es eso, ¿no? Es generar ambientes de discusión, ambientes educativos para la comunidad que está dentro del deporte. ¿Cómo lo abordás vos en la consulta convencional? Nada, para mí es importante que entiendan lo que están haciendo y por qué, intento explicarles por qué cada nutriente cumple un rol fundamental para el deporte que hacen. Que eso no es porque yo lo digo y ya está, no. Es como entender qué es lo que me aporta cada cosa y cómo podemos formar estos nutrientes en un plato. Para el día de mañana también tener esa independencia de irte o no venimos a la consulta, pero plantar esa semillita de decir, con esto anduve bien, estoy bien, me funcionó no esperar al último momento para cortar peso, ir como educando un poco al deportista desde ese punto de vista, a cocinarse, a organizarse, sí, que tenés que llevarte vianda, tupper, no puedes dejar para el último momento la decisión, hacer las compras. Creo que en eso tratamos como de ayudar de la mejor manera, bajado a tierra el plan, ¿no? Bueno, ok, tenemos este plato con esto, esto y esto, ¿cómo lo llevamos a cabo? Y bueno, sí, tenés que organizarte, si esperamos a último momento para hacerles la vianda, ahí vamos a caer en el delivery, en comprarme comida, en voy a comer cuando tengo hambre y seguramente la decisión que tome en ese momento no sea la más adecuada. Por más de que no lo vea en el momento, o sea, en el momento vos te vas a comer, mi idea, la milanesa con papas fritas y va a estar todo bien, pero a la larga no va a ser lo que más nos funcione si vos estuvieses organizado para llevarte, no sé, churrasco de carne con el boñato y con la ensalada, por decirte algo. Vamos a hacer un pequeño juego. Ahí va. Te voy a tirar un par de mitos de la alimentación asociada al rendimiento deportivo y vos me vas a contar lo que vos entendés de estos mitos. El primero. ¡Qué miedo! Primero, la nutrición
efectiva es lo que come uno el 80% del tiempo. Sí y no, o sea, sí, obviamente, yo creo que lo que comemos y la decisión que tomamos. O sea, ahí en ese 80% está la decisión que yo tome en cómo me organice antes. Eso es vital, pero el 80% intentemos de cubrir. Y depende también eso ahí, Tincho, el periodo en lo que estemos. Cuando estemos antes de un pesaje, no hay un 80-20, eso es un 100. O sea, esto hay que hacer esto y no te moves de acá. O sea, porque acá es por ahí, porque después manipular sobre algo que está en un 80 es más difícil. Que si vos haces esto, digo, ok, esto no funcionó. Entonces vamos a probar otra cosa, pero necesito que vos hagas esto para evaluar qué es lo que está bien y lo que no sirve más. 5 gramos de creatina día para todas las personas o existen variables fisiológicas para los distintos biotipos. No, para mí existen variantes. O sea, el 5 es como general, ¿no? Una norma más general. Después tenemos que evaluar ahí cuando entramos a hilar fino, ¿no? O sea, más en deportes, el deporte de alto rendimiento, lo que sea. Y bueno, tengo que ver composición corporal. Quiero saber, también ver en cuanto a masa muscular, si tiene mucha masa muscular y bueno, seguramente tengo que meterle un poco más de creatina para que llegue a toda esa masa muscular y crear este reservorio que buscamos energético, ¿no? 100%. Es como la caja de ahorro, ¿viste? Que te va alargando a poco. Y este capaz que es el más controversial porque estoy casi seguro, sin haberlo hablado antes, de que podemos llegar a tener visiones encontradas. Cortar el ayuno con carbohidratos o con proteínas. Con proteínas. Sí. No estamos en contra. Sí, sí. Con proteína, obviamente siempre acompañado del carbohidrato, ni que hablar, pero sí está bueno. Lo mismo, ¿no? Si entro a hilar fino, sí. Si es alguien que estaba cambiando los hábitos, comé. O sea, necesito que coma. Después vemos si va primero el huevo, el carbohidrato. Porque después te vienen con todas esas cosas que escuchan en redes. No, primero me como la proteína, después la ensalada. Ok, pero pará, estás comiendo re mal. O sea, vamos a tratar de comer bien y después vemos el orden. Primero como los 14 huevos, después como las cargos que son un bowl así de papa frita. Obvio. Decís, no, loco, está bien. O sea, los macros los entendiste, no entendiste el Exacto, cómo. exacto. Y después también hay mucho esto, Tincho, de capaz que la calidad de lo que comes es espectacular, pero no me puedo dejar de lado la termodinámica. O sea, tengo un presupuesto calórico que tratar de cubrir. No quiere decir que tenga que contar calorías todo el tiempo, no. Pero cuando estamos en eso, en hilando fino, en cortando peso, en que no estamos bajando, o sea, ¿dónde se nos está desviando el aporte calórico? Si es porque estás comiendo menos y estamos en este modo ahorro que hablamos, entrenando y sobreviviendo con deuda energética, que en hombres lo podemos ver repercutido en determinados factores más como cansancio, fatiga, no recupero bien, me lesiono. En mujeres lo ves claramente, no hay ciclo menstrual. Lo primero. Entramos en dos grandes temas de la fisiología deportiva que son la tríada de la mujer atleta, o sea, el desbalance hormonal asociado a la disminución de la ingesta calórica con un alto gasto. Y estamos hablando de un estado patológico bastante serio. ¿Y en qué deporte lo vemos más? En los deportes que compiten por peso o que tienen que mantener un peso. Y ese es el ejemplo que a mí me dieron cuando fui por grado de medicina del deporte, el ejemplo de Nadia Comaneci como atleta olímpica que tenía una apariencia muy aniñada, con más de 18 años, y era justamente porque todo su sistema y sus ejes hormonales estaban en menos, estaban en down regulation, relacionado justamente a esto, a este descenso de la ingesta calórica y con un alto gasto energético, y esto trae aparejado no solamente enormes complicaciones desde el punto de vista hormonal, sino que en el mediano y largo plazo una osteoporosis muy temprana. Eso te iba a decir. O sea, el metabolismo fosfocálcico de las mujeres se juega antes de los 18 años. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a atletas femeninas. Y masculinos también, ¿no? Porque ahora se habla mucho de eso. Porque en femeninos lo vemos como más patente. Es más visible, Es más claro. visible. Pero el atleta varón, el atleta masculino, o sea, nos pasa exactamente lo mismo con ciclos hormonales mucho menos predecibles que lo de las mujeres. Y ese es el otro de los puntos importantes. Muchas veces estamos frente a lo que se conoce como el estado proinflamatorio subclínico,
que es esa cosa de, bueno, no estoy progresando, no logro mantener el peso, entreno cada vez más, como cada vez mejor, entre comillas, y no mejoró. Exacto. Y ahí tenemos que evaluar qué es lo que está pasando. ¿Cómo está? A ver, están los 4 pilares fundamentales del rendimiento, que son el entrenamiento, obviamente, la alimentación, los descansos. Y cuando hablamos Lentamente invisible, ¿no? Se le decimos. literalmente invisible, que son la alimentación, el descanso y lo neurocognitivo. Cuando nosotros juntamos estas 3 de buena calidad con un buen entrenamiento, subimos 2 o 3 escalones en cuanto a rendimiento. Y el rendimiento puede ser eh, deportivo o puede ser educativo, porque si vos aplicás lo mismo para estudiar en la universidad, en el liceo, donde sea, te va a ir mejor. Ahora, cuando no empezamos a no ver resultados y estamos muy enfocados en uno o dos de ellos, es ahí donde tenemos que empezar a hilar fino. Y no solamente hablando de la teta de alto rendimiento, sino también en la nutrición para la salud. O sea, vos en una sola, digamos, en una sola frase, abordaste creo que 2 de los problemas fisiopatológicos asociados al deporte y la nutrición más importantes que hay, que son el estado inflamatorio subclínico y la tríada de la mujer atleta, como 2 de las posibles complicaciones que tenemos de no tener una alimentación adecuada, ni siquiera una alimentación que digamos súper enfocada o nutrición de precisión, que es lo que necesita un atleta de alto rendimiento. Cuando no tenés una alimentación que esté enfocada en el gasto, podemos incurrir en este tipo de patologías que va a generar complicaciones de todos lados. De todos lados, sí. O sea, los ejes hormonales se van a ver desbalanceados, el sueño se ve alterado. Exactamente, son como pequeños llamadores de atención. El tipo, no, pasó de ser un atleta sumamente alegre que venía siempre riéndose a los entrenamientos a ser el tipo más, el más grumpy, ¿viste? El más malhumorado de todos, no duerme. Está manejado todo el día, ¿viste? Exactamente, vive a base de energizantes naturales o no naturales, lesiones musculares, repetición. Bueno, esas son las cosas que tenemos que. Son esas alertas que tenés que decir, bueno, ¿dónde está el problema? Y muchas veces se aborda desde un equipo también multidisciplinario, porque no solamente lo podemos tratar nosotros en el consultorio de medicina deportiva, o lo puedes tratar vos en el consultorio de nutrición, sino que a veces también necesitamos el apoyo del psicólogo deportivo, psicología. Bueno, Sí. Mauri, el próximo es contigo. Te iba a decir, tenés que invitar a un psicólogo, porque en todo lo que es los deportes, sobre todo bueno, obviamente de corte de peso, ni que hablar los estéticos, y bueno, sí, entras en un loop, como quien dice, de exigencias de uno mismo y exigencias del deporte. Pero ahí tienes que estar muy bien de cabeza como para no irte para un lado ni para el otro y poder tener un grupo que te acompañe un montón. Nada, también hablando un poco de esto del déficit energético, entrenando, o sea, lo que nos dice el Comité Olímpico, papá, es no estar por debajo de las 30 calorías por día por masa magra, ¿no? Ya cuando vemos que hay alguien que está por debajo de ese aporte energético, y bueno, es un llamado de atención bastante grande. Que, a ver, como siempre, es muy difícil saber específicamente porque podés tener días que comes re mal y días que comes poco, y mal no calidad, porque realmente los deportistas no comen mala calidad, sobre todo las mujeres, obviamente, ¿no? Pero sí en cantidad, ahí sí. Ahí donde está creo que el mayor error, entre comillas. Esos ejemplos en común que hemos trabajado, sobre todo en la cantidad alimenticia, decirle, no, mira, fulanito, fulanita, lo que estás comiendo está perfecto, necesitas bastante más en cantidad, Exacto. porque está fuera digamos, de tus necesidades. No es hablar de estándares, sino de necesidades. Exacto. Y frenar o no frenar preventivamente. Frenar de entrenamiento, decís. Digamos que vos encontrás un atleta que, bueno, probablemente si es cliente, que te cueste un cliente. Obvio. Yo prefiero No, pero eso. prefiero, sí. Yo prefiero eso a tener la responsabilidad por omisión de una consecuencia más grave. Exacto. Porque cuando detectamos esto como profesionales, tenemos la responsabilidad de informar al deportista, de informar a su entorno muchas veces, porque la vigorexia, la anorexia, muchas veces están relacionados a este tipo de conductas. O sea, porque terminan transformándose en conductas y ahí es donde entra la necesidad del apoyo cognitivo-conductual, donde hay
la necesidad de utilizar otras herramientas. Y como nosotros, desde el punto de vista eh, más médico, hacemos suspensiones preventivas en atletas relacionado a lesiones, y sobre todo lesiones cráneoencefálicas, traumatismos de cráneo repetidos, no solamente las lesiones osteoarticulares, que son como las más visibles, sino que bueno, decimos, está, este deportista, porque tuvo X cantidad de knockouts en el año, tiene que tener una suspensión de 180 días, eh, un año de corrido y una revaloración con estudios de imagen. Creo que lo que nos está faltando es estandarizar cuándo y cuánto tiempo parar para recuperar un atleta cuando detectamos que hay grandes problemas en cuanto a su ingesta calórica y su nutrición en general. Y salud mental, hablando del psicólogo, van de la mano. Yo creo que es eso que vos decís, es un trabajo en equipo, porque, a ver, si yo como nutricionista le digo, o sea, estamos en el horno y viene el entrenador y le dice, no, vas a hacerlo igual, y ahí estamos hablando de diferentes idiomas, entonces tenemos que tratar de en equipo, ok, mira, a este deportista le pasa esto, ¿cómo podemos encararlo de la mejor manera para que nada, sea o no compita o cambie de categoría o esta vez no va a ser? O sea, a veces hay que agachar la cabeza y decir, che, no, o sea, mi salud es primordial. El peso lo puedo negociar en otro momento, pero la salud y el rendimiento, o sea, no es negociable, no debería ser negociable. Y nos pasa mucho en deportes olímpicos de combate, como son el judo y la lucha olímpica, que las distancias entre categorías son muy altas, son muy largas, son casi de 10 kilos. Y muchos atletas quedan en el medio, quedan con un peso objetivo funcional, por llamarlo de alguna forma, no es el término adecuado, pero es su peso, el mejor peso al que pueden llegar para hacer, digamos, tener el mejor rendimiento, muchas veces nos queda entre categorías. Eso hay otros deportes como el boxeo amateur, el MMA amateur, que lo están intentando zanjar o lo están zanjando, que es aumentar la cantidad de categorías, y creo que en el futuro no muy lejano eso va a suceder con los deportes profesionales. Con los deportes profesionales estamos hablando sobre todo boxeo y MMA. Eso te iba a preguntar, ¿qué pensabas vos de los cortes de peso? ¿Qué pienso yo de los cortes de peso? Creo Nada que más y nada menos. creo que es un tema que hemos abordado un montón, y es uno de los temas que, conjunto con la patología postraumática crónica del deportista y sobre todo de boxeadores y peleadores de MMA, son los dos temas más importantes actualmente sobre la mesa, justamente en las mesas de discusión médica, a la que por suerte estoy invitado a la de mayo de este año, así que vamos a estar, lo voy a tener al tanto de lo que suceda en la AARP en la conferencia de este año, pero justamente uno de los temas al que me invitaron a hablar es eh, las complicaciones devinientes de las deshidrataciones masivas en atletas entre 10 y 17 años. Porque, a ver, que un adulto lo haga tiene sus consecuencias, pero que un adolescente, que un niño en plena etapa de formación estructural y fisiológica, de formación hormonal, de cambios, eh, que además, como dijimos, ninguno es estandarizado porque todos van a diferente ritmo aunque tengan la misma edad, tiene consecuencias muchísimo más graves. Entonces, utilizar estrategias que vayan desde la educación del entorno, porque una de las cosas que vos dijiste, Ceci, es fundamental. Si yo como nutricionista, yo como médico le digo que tenemos que hacer tal cosa, pero después viene el entrenador que está toda la semana con el atleta y le dice, hacé lo otro, y a nosotros nos ve una vez cada 15 días, con suerte, si no te mando un mensaje de texto, qué viejo que estoy, mensaje de texto no existen más. O te mando un mensaje. Se cayó las cédulas, dice ya. El pelo primero y la cédula después. Decís, ¿a quién le voy a hacer más caso? Vos, ¿no? ¿Con quién tengo más confianza? ¿Al que veo todos los días o al que veo cada 15 días y capaz que hasta me olvidé el nombre? Exacto. Entonces, primero la educación, fundamental, lleva mucho tiempo. Y después sí, estrategias que incidan directamente sobre la toma de decisiones. O sea, el apoyo a los equipos sanitarios de las competencias para definir, ¿este atleta está o no está en condiciones de competir? ¿Tiene o no tiene tiempo de rehidratarse por la deshidratación que tuvo? De acuerdo al reglamento en qué momento es el pesaje, en qué momento es la competencia. No todas las competencias son iguales, no vamos a andar en el tema. Pero lo otro es que también haya políticas
que nos permitan decirle a un atleta, flaco, hoy no. Claro. Y se van a enojar con nosotros, nos van a insultar, capaz que hasta nos quieren pegar, pero que entiendan que no es descalificar y sí que es suspender preventivamente por la potencialidad de daño a la que está expuesto. No sé, vos, vamos a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con los deportes de combate. Sí. Vos trabajaste mucho tiempo con corredores. ¿Vos dejarías que un corredor de maratón entre a una competencia que va a durar 2 horas deshidratado? No. ¿O que se haya deshidratado 2 días antes y ahora esté pletórico de agua pero no hidratado? No, de hecho me ha pasado con un paciente justamente que tuvo, no fue por corte de peso ni nada, sino que tuvo eh, o sea, una gastroenterocolitis. Y sí, sí, exacto. Y fue, o sea, terrible. Le dije, no corras. O sea, no es hoy. Te pasó esto, va a ser la próxima, pero no puedes correr en esas condiciones. O sea, porque no tenés energía, estás recontra deshidratado, la vas a pasar mal, no sabemos qué puede pasar en el medio. Nada, no es ahora. Y mi Dios me dijo, fue la mejor decisión que tomé, porque no podía levantarme de la cama. O sea, sí, está. O sea, Muchas veces lo que no entiende el atleta, el entorno, y mismo está el público que está viendo el deporte, dice, no, ¿cómo están hablando de deshidratación si tuvo 24 horas para rehidratarse y salió del pesaje y está tomando líquido? Primero, cuando la deshidratación es a nivel celular, o sea que estamos hablando de deshidratación, cuando hablamos de deshidratación, no solamente estamos hablando de pérdida de agua, estamos hablando de pérdida de electrolitos, que son fundamentales. La relación, el balance entre agua y electrolitos son fundamentales para mantener la homeostasis de los líquidos corporales, algo que está en la primera página de todos los libros de fisiología del mundo. Pero más allá de eso, es lo que mantiene también de forma, digamos, en funcionamiento correcto a todos los tejidos excitables, o sea, todos los tejidos que tienen actividad eléctrica, tejido nervioso y tejido muscular, cardíaco y esquelético, o sea, los músculos, el corazón y el sistema nervioso central, cerebro y médula y lo periférico, los nervios. ¿Tá? Ahora, ¿cuánto tiempo demoramos en recuperar eso, en llevarlo de nuevo al balance, después de una deshidratación mayor al 3, 2, 3% del peso corporal? Y estamos hablando que los parámetros de seguridad, entre comillas, en deporte de combate a veces los llevamos hasta el 5%, entre 48 y 72 horas. El balance real de rehidratación se retoma después de las 48 horas de rehidratación, no solo bioral, sino parenteral, o sea, intravenosa, cosa que está prohibida en los deportes de combate, ¿no? Ya que estamos en deportes de combate, en la mayoría de las franquicias, la rehidratación intravenosa está prohibida como método de rehidratación. Entonces, no, pero pasa que yo le pongo un suero y está mejor. Se va a sentir mejor, no quiere decir que esté mejor. Va a tener la sensación de mejoría porque estaba en una situación de fight or flight, o sea, en una situación de extremo apremio fisiológico. Su sistema estaba hacia abajo. Entonces, yo le doy un poco de agua con sal y obvio que se va a sentir mejor. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que va a buscar, lo que va a necesitar es la búsqueda de mayor cantidad de líquido, de mayor cantidad de sales. progresivo, ¿no? Porque si no... Tiene que ser progresivo. Tenemos que acordarnos que la mayoría hacen una depresión de glucógeno gigantesca, que no hay glucógeno, que el glucógeno, para los que no saben, es la forma que tiene el cuerpo de guardar glucosa, ¿tá? A nivel hepático y muscular, que eso tiene una vida útil. O sea, nosotros podemos utilizarla por determinado tiempo, pero una vez que lo depletamos, o sea, una vez que vaciamos los depósitos, necesitamos tiempo para recuperarlo. No es que agarro y me como 6 platos de pasta Claro. no, todo lleva un proceso. La rehidratación en la poshidratación es una de las herramientas más importantes. Cómo hacerlo, cuándo hacerlo, los tiempos, con qué empezar, qué no consumir, qué. Entonces, Es que a mí fue lo que más me costó cuando arranqué contigo. Así que le dije, Tincho, esto no sé hasta dónde voy,
pero ayúdame porque no tengo idea de cosas cómo, y ahí uno va aprendiendo más allá de los papers, de esto y lo otro, necesitas un apoyo médico, porque después nada, obviamente lo que ve uno afuera, ¿no? Es que o uno se desmaya, o uno está mal, o bueno, una pérdida de conocimiento, ¿no? Que ha pasado, pero De todo. Pero a lo que voy con todo esto es, se necesita de, como dijiste vos, de presupuesto, se necesita de conocimiento, pero también de tiempo, pero también se necesita saber hasta cuándo y cuánto. Eso es súper importante. O sea, cuánto es capaz de tolerar el atleta, de tolerar un montón, cuánto le hace bien, muchísimo menos. Y ejemplos, los que quieras. Podemos poner un montón. Ejemplos internacionales, ejemplos nacionales. Creo que no vale la pena ahondar en eso, pero hay atletas que le ha costado su carrera, hay atletas que lo sobrellevan muy bien y no por imitar modelos nosotros vamos a eh, tener el mismo outcome que, yo qué sé, Karman Sarukian o que Ilia Topuria o que Conor McGregor o cualquiera de los tope de gama del MMA mundial de antes y de hoy, eh, tenían y tienen equipos multidisciplinarios trabajando atrás para que todo eso que ustedes ven en la tele no le repercuta a la hora de la competencia. Y aún así, muchas veces repercute. Entonces, tener esas cosas en cuenta creo que es fundamental. Fundamental. Ahora, cuando vos agarrás y te enfrentás a una situación de estas, porque ya te has enfrentado a alguna de estas, de mirá, necesito bajar 6 kilos en una semana porque peleo el domingo que viene y hoy estamos a poner, hoy es martes, pero estamos al lunes. bueno, ahí él escribió, Tincho ayuda, así que a ver, ¿qué hago acá? No, gracias a Dios, digo, no me ha pasado así de a último momento corriendo, porque creo que ya hay como una educación, y más cuando vienen derivados de, ¿no? Pero sí bueno, tener, no sé, X meses, hay que bajar 10 kilos y nos faltan una semana y media y no me acuerdo cuando una deportista nos pasó, che, me faltan 5 kilos. ¿De dónde se los saco? O sea, no sé, tranqui que es agua, seguro que hay que presionar glucógeno, bajar agua. Y ahí está como nuestro puzzle de, ok, hagamos esto, pero no quiero, o sea, que baje su rendimiento. Algo va a bajar, pero intentaremos de manipular esos nutrientes, por ejemplo, más que nada los carbohidratos, cercanos al horario de entrenamiento para que pueda recuperar bien, tener la energía necesaria para entrenar de esta manera y llegar, aunque sea con, no sé, 3 kilos por arriba, pero que esos kilos sean pérdida de agua y que no sea, y que no tenga que perder, o sea, 5 como o más, que, bueno, ha pasado en agua y terminará teniendo esas estrategias que no están buenas, ni a nivel mental, ni a nivel físico, ni obviamente si queremos ganar, que es como el objetivo de todos los deportistas, ¿no? O sea, quiero ganar. Y tal, y eso como decías también, cuando no se puede, no se puede. ¿Cuántas veces hemos visto en los Juegos Olímpicos de están 5 años compitiendo y llega el día de la carrera y chau, la quedaron? Que no pueden competir o se lesionan, entre otros. Y sí, obvio, es horrible, pero no era hora, o sea, no era el momento, ahí es así. Voy a volver al limbo. Al ping-pong. Este es el último ping-pong y después vamos al cierre Ahí va. de esta charla que la verdad se está quedando con gusto a poco y me gustaría que ya comprometerte en este momento para una próxima charla de nutrición ya enfocado sobre más algún tema específico. Creo que una de las cosas que podemos hablar específicamente va a ser de suplementación. Sí, 100%. Un podcast entero hablando de suplementación deportiva para ustedes, también para mí, que hoy quiero ayornarme en algunas que estoy un poco por fuera. Así que Ceci, te comprometo para que dentro de no mucho hagamos unos solos hablando de suplementación, rendimiento y evidencia. Pero el ping-pong, cortito. Cuando estamos enfrente a estos cortes de peso, deshidrataciones en atletas de combate, creatina sí, creatina no. Qué pregunta. Generalmente yo prefiero que sí, capaz que bajarle la dosis, pero bueno, si hay que sacar como ese agua que nos queda y de repente habría que sacarla, sí. También depende, como todo, ¿no?
Sí, no, es re difícil en responder, pero es un depende. Si estamos bien de peso y llegamos impecable, creo que no es necesario. Si vemos que hay unos kilos para bajar y perder como esa retención de líquido que es fisiológica, obviamente, de cosas que produce la creatina, y bueno, sí, habría que bajarla. Los carbohidratos en la última semana, Sí. ¿está prohibidos? Depende de carbohidrato que hablemos. Y obviamente carbohidratos fibrosos lo vamos a dejar. Los almidonados, ahí podemos, yo los dejo, intento de bajar lo más que pueda para que queden, o sea, que quede algo, sobre todo como te decía, dependiendo también en la intensidad del entrenamiento. O sea, hay intensidades que son más altas y bueno, sí, necesito ponerte ahí. Si es un día más de descanso o un entrenamiento que es más tranquilo, ok, podemos bajarlos, pero si es un, no sé, un entrenamiento muy intenso y largo, o ese es corto, ahí los preciso un poco. Recordemos que cuando hablamos de carbos almidonados estamos hablando más que nada de papa, yuca, arroz, y cuando hablamos de fibrosos, zapallo, boñato, calabaza, que habitualmente son los que mandamos a comer cuando tenemos que bajar rápido de peso. Exacto, sí, exactamente, sí. Sales, Sí, sales. se suspende los electrolitos en la semana previa al lesaje o se mantiene. Siempre lo chequeo con Martín, pero depende, lo mismo, depende un poco de cómo estemos. Yo creo que no. Yo creo que no, que esa hidratación hay que mantenerla. Pero bueno, para después no sea como el doble, ¿no? De que haya que reponer y que estemos mal. Y la última, la del estribo, perder peso en agua en cada uno de los entrenamientos para sentirse mentalmente mejor. Sí. ¿Qué tan deleterio es para el atleta? No lo veo necesario, ¿no? Menos no creo que sume más que mentalmente hablando. Pero como hablamos hoy, ya cuando hay más de un 2% de pérdida de peso en un entrenamiento, y bueno, hay que recuperarlo lo antes posible. Porque nos ha pasado a todos de tener atletas que estamos en esta última semana de competencia, decir, estar muy cercano al peso, ponerse muy ansioso y traje sauna, quedándose saltando la cuerda, así, vomitar y otro montón de estrategias en momentos en los que, entre comillas, no es necesario, porque estamos muy lejos del día del pesaje, estamos 4 o 5 días del pesaje. Claro, sí, 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 esos días previos. Y me quedó otra, porque la del estilo era esta. ¿Qué pensás vos de las estrategias de sobrehidratación? De sobrehidratación. O el tipo diurético, indirecto. No me ha pasado, no he tenido nunca que usarlo, que aplicarlo, así que no sé mucho en ese sentido. Vos me podrás decir, Yo lo he usado. es que sinceramente toda la parte de hidratación, sobre todo esa semana previa, me apoyo mucho en lo médico, porque sí, obvio, no querés que le pase nada a nivel cardiovascular, que no le pase nada a nivel neurológico, que nada. Y ahí, obvio, me quedo corta en el sentido de fisiología, ¿no? De que no pase nada, por favor, a esta persona. Y ahí me apoyo mucho en cómo está, y en el entrenador, ¿no? Que es como vos decíamos hoy, El que está 24/7. el que está ahí. Tiene que haber una línea directa entre el equipo Y objetiva, asistencial. ¿no? Porque capaz que no te hace el deporte y te dice, estoy bárbaro, y está hecho paté. No, mira, hace 2 semanas que lo tenemos que arrastrar para que entre Claro, al para no le entrenamiento. rezongues te dice, estoy divino, y en verdad después, no. ¿Cómo hoy. venís sintiendo las cargas? Maravilloso. Y el tipo se va arrastrando las patas. No, en cuanto a la sobrehidratación, es una estrategia ampliamente utilizada, sobre todo en deportes de combate, donde de acuerdo al peso que tiene el atleta y el peso que tiene que dar, o sea, la cantidad de kilos que tiene que perder, en los 6-7 días previos se aumenta la ingesta hídrica, sobre todo libre de electrolitos, para generar un estímulo diurético directo con pérdida de sodio, acompañando una enorme pérdida de agua mayor a la ingerida en los días en los cuales se va reduciendo la carga de ingesta hídrica. Ahora, esto es relativamente saludable cuando lo tenemos dentro de determinados parámetros. Ahora, cuando la sobrehidratación tiene que ser muy alta porque la depleción de agua tiene que ser muy grande y la gran pérdida de electrolitos, lo que va a generar en el corto, mediano y sobre todo si lo utilizamos como estrategia en cada una de las peleas, es que, sobre todo en grandes cantidades, no quiere decir que no se pueda mantener, es que va a generar daño renal. De alguna forma vamos a estar generando injuria renal. Acuérdense que los atletas, sobre todo de alto rendimiento, tienen una gran ingesta de proteínas, tiene que indefectiblemente va a aumentar la creatinina en sangre, la creatininemia,
eso no es parámetro para los atletas de lesión renal, sí el descenso del filtrado, pero si sumamos que tenemos la creatinina aumentada, que tenemos una depresión del capital hídrico abrupto, que además perdemos el balance porque estamos perdiendo electrolitos, y sí, la lesión renal está a la vuelta de la esquina. Y es una de las complicaciones. Después de las complicaciones agudas, desde el golpe de calor, alteraciones del estado funcional neurológico, alteraciones del estado cardiovascular, las que quieran. No vamos a hablar más del tema porque no tenemos más tiempo. Pero en otro momento, si quieren, hacemos uno y hablamos sobre cuáles son las complicaciones Es fisiopatológicas que más estrategias hay específicas. millones, claro. Estrategias hay un millón. Intentaremos no usar las más extremas en la última semana, porque no queremos que eso pase. Pero bueno, cuando tengamos que usarlas, se usará y de la manera más saludable posible, ¿no? Intentamos que, por lo menos yo lo que intento en este momento de mi carrera, no fue lo que en algún otro momento lo trabajé de otra forma, es intentar de no llegar a sauna, baterías de sauna muy altas, bañeras a altas temperaturas para seguir perdiendo peso y deshidrataciones muy grandes en las últimas 24 horas, porque sabemos todo lo que le genera al organismo. Yo creo que hay Tincho, capaz que no sé, corregime vos, cuando suspendemos también electrolitos, yo por lo menos intento de que algo de sal dejen, por lo menos de cloruro de sodio, un poquito ahí que te tratemos de mantener cuando nada, estamos ahí, se puede ayudar, pero alguito tenemos que meter. Sí. Estamos de acuerdo. La rehidratación se va a basar en eso, además, en cómo balancear esos electrolitos. Después, estrategias para sobrellevar el corte de peso hay un montón, desde las gomitas frías en la heladera y ponérselas en la boca cuando están cortando peso, el hacer enjuagues con jugos azucarados bien fríos que generan a nivel neuronal, y no solamente en el sistema nervioso central, sino el psicológico, como esa sensación de saciedad porque hay receptores para glucosa, perdón, en las papilas gustativas, y además el frío genera una disminución de la ansiedad, entonces el atleta se siente como con más energía para sobrellevar algo que no debería estar sobrellevando. Y eso es creo que es el Que es mensaje puntual, final. ¿no? Claro. Creo que es el mensaje final. Tenemos tiempo para hacer las cosas, está la gente, están los profesionales, está el conocimiento para hacerlo, hagámoslo con tiempo. Porque en realidad, todas estas modificaciones, ya lo dijimos, de que el descenso de peso es más fácil que el ascenso, eh, todo lo que nosotros modifiquemos en un muy corto periodo de tiempo va a traer consecuencias. En el corto, mediano y también en el largo plazo. Entonces, si nosotros podemos prever esto, desde calendarios competitivos estructurados desde principio de año, desde acompañamiento profesional, desde principio del ciclo competitivo. Todas esas estrategias ayudan a que esa relación salud-enfermedad en el atleta de alto rendimiento esté más cercano al de la salud y no tanto al de la enfermedad. Y terminamos haciendo una charla circular, casi que sin quererla, pero es así. O sea, el acompañamiento profesional de los deportistas no solamente ayuda en su rendimiento, sino en su longevidad deportiva. Y creo que ese es el mensaje que le tenemos que dejar a las generaciones que no tuvieron la posibilidad como la nuestra. Vos sos bastante más chica que yo, Ceci, pero la generación nuestra no tuvo esas facilidades. Existían los profesionales, sí, pero nosotros como deportistas o intentos de deportistas, mi generación de repente no tuvo las herramientas para acceder, quizá en algunos casos económica, pero la mayoría de necesidad, de entender la necesidad de ese acompañamiento. Y bueno, creo que es uno de los mensajes que le tenemos que dejar a la comunidad del deporte y a la de deporte de combate, de que, señores, acá tenemos la información, y no solamente nosotros, no estamos hablando por nosotros, no estamos vendiendo servicio, sino que lo que estamos intentando es generar conciencia. Sí, y me gustó la palabra que usaste, que hoy en día también es lo que más buscamos todos a nivel salud y obviamente deportivo, es la longevidad en el deporte. O sea, tratar de sobrevivir y vivir lo más que podamos, porque cada vez vivimos más, de la mejor manera. Entonces, en el deporte lo mismo, ¿ok? Sí, con tu carrera deportiva de la mejor manera y de manera estratégica, es lo mejor que te va a pasar, porque es algo que a vos te gusta, te apasiona, y dejarlo es difícil. Es muy difícil. Eso es un capítulo Sí, totalmente aparte, es los últimos días del atleta. sí.
Total. cómo se abordan. Pero eso creo que va a ser más para la de psicología deportiva. Te iba a decir más para el psicólogo, pero está bueno, está bueno. Ceci, te doy desde ya las gracias por acompañar en este proyecto de Fighting Lab y de Fighting Lab Podcast, porque los que no saben, Ceci también es parte de The Fighting Lab. Es un proyecto que busca mejorar el rendimiento de atletas en deportes de combate. Bueno, nada, Tincho, agradecerte por la oportunidad. La verdad, un placer. Está buenísimo y como te dije, donde más aprendes es acá en la cancha. En la práctica tenemos todo el aval y el respaldo médico y científico y todo eso está recontra cubierto. Y bueno, creo que lo importante es que a los dos nos gusta lo que hacemos, que eso no es menor, y la empatía, ¿no? Saber escuchar, saber estar ahí presentes, más allá de que todos tenemos una vida más allá de esto, creo que eso es lo que diferencia a muchos profesionales, que no es solamente vender el servicio, como decías vos recién, sino de que nos importa la gente, o sea, nos importa el deportista, nos importa que estén bien. Y El eso es lo haber estado del mejor. otro lado creo que también Y el haber estado del otro nos da lado. un plus. El haber estado del otro lado nos da un plus. El entender las necesidades del atleta, el entender las necesidades también del entrenador, el entender las necesidades del entorno del atleta, no solamente porque lo leímos en un libro, sino porque lo vivimos. Antes de que me olvide, quiero darle las gracias a Charlie's Te iba a High decir, Training, a Caco, no le por la mente. a Caco Pombo por no solamente, primero porque nos presentó a nosotros, Ahí va. gracias a Caco nosotros empezamos a trabajar juntos, una ergospirometría ya hace como 3 o 4 años. Justamente nos conocimos hablando y trabajando sobre ciencia aplicada al deporte. Y esa es la filosofía que tenemos nosotros, pero es la filosofía que también tiene Charles, de dar y de utilizar todas las herramientas necesarias para mejorar el rendimiento de los deportistas, y no solamente de los deportistas, sino de cada una de las personas que se acercan a este precioso gimnasio que también es el hogar de Fighting Lab. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima.